sabéis, abordamos la sesión sobre el enfoque del institucionalismo en economía. Para ello contamos con Estrella Trincado, que es profesora de Historia del Pensamiento Económico de la Facultad y directora junto a Luis Perices de la revista de la Complutense Iberian Journal of the History of Economic Thought. Estrella además ha estado impartiendo durante años cursos sobre las teorías heterodoxas y críticas en diferentes asignaturas de la ya extinta licenciatura de Economía, donde sí que es verdad que hemos comentado que da cabida a conjugar economía convencional con aportaciones más heterodoxas. Y además también queríamos comentar que el Departamento de Historia 1, que pertenece a Estrella Trincado, y de Economía Aplicada 3 también imparte un curso online titulado Las ideas de los economistas, en el que ofrecen vídeos cortos, unos 10 minutos aproximadamente, sobre aciertos y errores de economistas y además conceden un crédito y medio. Me imagino que estarán colgados en internet los vídeos. Dos de ellos están colgados y los demás entrar en un campo virtual. Vale, pues vamos a verlo. Sin más, toda la palabra. Bueno, yo de lo que os voy a hablar es del institucionalismo americano, que se basa en teorías anteriores, en realidad, que son los historicistas, los fabianos, y que hoy en día ha sido retomado por parte de los neoinstitucionalistas con una visión más ortodoxa que es el institucionalismo americano. Entonces, querría también compararlo un poco, porque sé que habéis visto los austriacos, y una de las cosas que introducen estos autores institucionalistas es una visión de los ciclos distinta tanto de los austriacos como de los ortodoxos, ¿no? Entonces, los ciclos económicos tienen una entidad propia endógena al capitalismo, algo típico también de los marxistas. Entonces, es algo que es interesante en ese sentido. Aquí os pongo, y me interesa también que veáis este gráfico de la facultad, en algún sitio, en la biblioteca y demás, y que tendríamos por una parte que serían la ortodoxia, y lo que estaríais viendo que sería, bueno, marginalismo, síntesis neoclásica, Marshall y todos los autores ortodoxos, y lo que estaríamos viendo, lo que estaríais viendo, serían todos los aledaños, que en realidad tienen muchas influencias sobre la ortodoxia, aunque me parezca mentira, y en cierto modo la heterodoxia hace que la ortodoxia vaya evolucionando, porque si no existiera crítica, obviamente no habría evolución. Entonces, aquí tendrían los socialistas utópicos, que los institucionalistas son bastante herederos de los socialistas utópicos. También el anarquismo, creo que algunos sois de políticas, tal vez estas ideas más socializantes, que es también en el caso, por ejemplo, de Weber y de los institucionalistas, la sociología en realidad comienza con el institucionalismo, en cierto modo, y el marxismo, y luego aquí es donde estaría el institucionalismo, que es una crítica a la economía política clásica. Entonces también habéis visto algo de economía política clásica, y en esa crítica a la economía política clásica estaría Sismondi, la escuela histórica alemana, y los institucionalistas que son continuadores de la escuela histórica alemana y los católicos. Veis que están prácticamente acaba el gráfico con ellos, ¿no? Y luego aquí estaría la escuela austriaca, la economía austriaca, que son a pesar de que tienen muchas ideas muy parecidas a la economía ortodoxa, por ejemplo la idea de utilidad marginal y demás, sin embargo es otro paradigma distinto. Entonces me voy a centrar en esa escuela que, como os digo, parece tangencial, pero tiene mucha influencia y ha tenido mucha influencia, especialmente porque el institucionalismo americano es la base del pragmatismo de la economía americana. Entonces, Veblen, en realidad, la economía americana es menos ortodoxa o menos neoclásica de lo que parece, y efectivamente Galbraith, por ejemplo, que es un institucionalista, tuvo mucha importancia en la economía americana, y de hecho lo plantean en muchas ocasiones como distintas instituciones que van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo primero querría empezar por la conclusión, si queréis, ¿no? Y la conclusión que sacan estos autores, os querría hacer una pregunta, si se puede hacer preguntas. Algo que tenéis que saber seguro y que es muy
está muy relacionado con vosotros mismos. ¿Qué creéis que sois vosotros? O sea, ¿cuál? Dadle un minuto. ¿Alguien se atreve a decírmelo? ¿Alguien me podría decir algo sobre qué pensáis, por ejemplo? Si lo has pensado, ya que... Yo soy estudiante, soy hombre, joven. Tú te defines por esas características, ¿no? Te sientes identificado con eso. Una posición política progresista. Es decir, te defines por las características, ¿no? Que si, por ejemplo, cambiara tu posición política, dejarías de ser tú. Entonces, ya no es una definición. Entonces, ¿cómo te defines? A ver, ¿alguna otra persona que diga que cómo se define? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Arturo. Arturo. Por decirlo así, como la actualización de lo que vas viviendo, es decir, según va pasando el tiempo, lo que vas aprendiendo va cambiando. Tú puedes tener una forma de pensar en un momento, años después puedes tener otra. No es exactamente la misma persona, porque el resultado final es lo que has ido absorbiendo. Es decir, efectivamente, no es la misma persona el anciano del niño. No exactamente, porque eso ha cambiado la forma de pensar. Si uno cree que la forma de Entonces, pensar... la forma de pensar a lo mejor no es el yo. Por ejemplo, ¿alguno incluiríais en vuestro yo esa pizarra? ¿No? Pues cuando vayáis a casa pensad en esa pizarra y vais a ver como todos la recordaréis. Todos la tenéis en el recuerdo. Entonces, las cosas, la realidad, y además la clave, probablemente yo creo que lo que introducen los institucionalistas sería la idea de que lo importante no es la suma de lo que eres a lo largo del tiempo o de los individuos atomísticamente, sino en primer lugar el proceso histórico que en el fondo es lo que recordamos, que es si yo me pongo por encima de las cosas que recuerdo, eso es algo que me va a quedar perdurable y que además estaría por encima, efectivamente, por lo tanto no es sucesivo, ¿no? Entonces probablemente esas dos ideas que es que rompen totalmente con la idea ortodoxa de suma, por una parte de sucesión de tiempo y por otra parte de realidades que serían como características que además puedes definir de maneras muy distintas y que entonces tampoco son definitorias, ¿no? Y el tema de hecho del yo y de la propiedad y de hasta qué punto eso puede ser propiedad de alguien es algo que Veblen trata en su obra y va a intentar ver cómo se crea la propiedad privada y cómo eso que para todos está ahí en nuestros recuerdos, sin embargo al final es propiedad o del Estado o es propiedad de alguien, ¿no? No es algo que se posee, sino que es algo que es propiedad y que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, esa va a ser la conclusión que voy a sacar, pero quería empezar con la conclusión porque realmente es lo que yo creo que es más importante de la teoría institucionalista, que luego efectivamente introduce muchas innovaciones respecto a otras teorías. Pero efectivamente la idea de que no estamos hablando de la sucesión sino del proceso, y ese proceso es un proceso no de equilibrio, que la economía suele ser sucesión de equilibrios, sino un proceso de desequilibrio. Eso es algo que también introducen los austríacos y donde efectivamente la idea de proceso es fundamental. Y en esa idea lo primero sería el tiempo no es una sucesión, sino que sería, bueno,
podríamos decir el presente, o el presente, el pasado y el futuro. Entonces, hay una dependencia del pasado que realmente nos hace ser como somos actualmente. No podemos decir las cosas en el aire, sino que efectivamente tenemos una dependencia del pasado y siempre seríamos algo que se basa en ese pasado, digamos. Y el futuro también está como, bueno, para soñar, lo dice ahí, o sea, como una proyección en todo caso, o sea, el tiempo estaría por encima de todo eso. Y la segunda idea, la realidad es importante, no es puramente subjetivo, la realidad no es puramente subjetiva, como por ejemplo plantearían también los marginalistas y los austriacos, que es subjetivista, sino que hay una realidad que es las instituciones. Aquí estamos en una universidad que se ha ido creando a lo largo del tiempo, que lo que está sucediendo ahora nos va a determinar lo que va a suceder después, y que es algo que es independiente de nosotros, que nosotros podemos influir, pero es algo que está más allá y que no es la suma de nosotros, sino algo que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, esa idea es muy importante y veis realmente el ágora, o sea, la idea de institución es muy importante. Esa es la conclusión que voy a sacar y lo que quería primero es ver cómo los institucionalistas son influidos por autores anteriores. El institucionalismo se crea con Veblen a finales del siglo XIX, pero realmente hay muchos autores que durante el siglo XVIII ya están planteando teorías que van a ser la base de los institucionalistas y que son los historicistas. En el siglo XVIII los historicistas, no sé si lo habéis visto con los austriacos, el Methodenstreit, la batalla de los métodos con los historicistas entre Menger, que era austriaco, y Smoller, ¿no?, que es historicista, pero lo que planteaban estos autores es en realidad una vuelta, una ruptura con los clásicos, una crítica a la economía clásica y una vuelta al mercantilismo o a teorías anteriores, ¿no? Entonces, la primera idea que plantean los historicistas es que frente a lo que decían los clásicos, que parece que hay leyes universales siempre válidas, sin embargo en cada etapa histórica las leyes son distintas, dependen de la historia y de las instituciones. Se basan en la teoría de Sismondi, que a principios del siglo XIX planteó, y de hecho en la que se basa Marx, en las crisis de Sismondi, que ya planteó cómo van variando las instituciones y cómo esas instituciones determinan, por ejemplo, la relación capital-trabajo va cambiando. Y de hecho él planteó por primera vez esa idea de la alienación del trabajo frente al capital. Y luego Marx continuó con esa idea y plantea también una crisis de sobreproducción, o sea que en realidad Marx se basa mucho en la teoría de Sismondi y según Sismondi se genera una sobreproducción por el capitalismo que es endógena y que hace que haya una anarquía de producción, que no se que la demanda sea en defecto respecto a la oferta, que estamos produciendo más de lo que necesitamos, ¿no? La idea de necesidad también es muy importante para los institucionalistas, porque según ellos las necesidades por una parte son objetivas, hay algunas necesidades que son objetivas, es decir que según la pirámide de Maslow hay algunas necesidades que son objetivas, pero hay otras que están inducidas por el propio sistema, son endógenas. Y efectivamente, por ejemplo, las necesidades que nos crea la publicidad, lo que está haciendo es crear una producción en exceso que lleva a sobreproducción y además a que el medio ambiente se deteriore y por lo tanto pues es negativo desde todo punto de vista. Dentro del historicismo tendríamos dos vertientes, que sería el historicismo alemán, que en la economía ha influido bastante, y de hecho a finales del siglo XIX y principios del XX prácticamente, bueno, en España y en Europa muchas universidades eran historicistas realmente, y en Alemania, en España influyeron mucho estos autores historicistas y el historicismo inglés, que os voy a comentar que sería lo que continuó con Veblen. Y los historicistas alemanes lo que planteaban, por ejemplo, Friedrich List planteó una defensa del mercantilismo, os pongo ahí,
pero lo que en realidad planteaba sería, en ese periodo de creación, de construcción del Estado alemán, donde había todavía muchos pequeños estados, había hasta 39 estados, Baviera, Prusia, y él decía que la idea de nación es mucho más importante de lo que piensan los economistas clásicos, ¿no? Y que de hecho en otros países pues se había creado una nación, era necesario crear una nación porque la nación permitía eliminar poderes intermedios entre los distintos estados. De hecho el feudalismo pues eran pequeños poderes intermedios y de hecho era más, en cierto modo creaba un estado que podía llegar a ser liberal. Y en última instancia sí planteaban que el Estado liberal podía ser bueno en el largo plazo. Y List dice que todos los estados prácticamente debían de pasar por una serie de etapas. Entonces estaría por una parte la sociedad primitiva, donde no hay propiedad. En segunda instancia estaría la sociedad de cazadores y de pescadores, se me ha olvidado la palabra, bueno, que tienen propiedad sobre los rebaños. La tercera sería la sociedad agrícola, si la recuerdo os lo digo, y la cuarta la sociedad agrícola e industrial, y la quinta la sociedad agrícola, industrial y comercial. Y la clave de la teoría de List sería que para pasar de la sociedad agrícola a la sociedad industrial es necesario protección, y que además es bueno que se pase de la sociedad agrícola a la pastoril, en la etapa pastoril, la etapa agrícola, la etapa agrícola industrial y comercial. Y para pasar a la sociedad industrial es necesario que haya protección, porque si no, y él argumenta con la industria naciente, es necesario para que surja la industria que exista una protección de la competencia exterior de países donde ya se ha introducido el capitalismo y la etapa industrial, ¿no? Y él decía que era necesario introducir la industria porque introduce un concepto que es muy interesante en economía, que es el de fuerzas productivas, porque la industria genera unas fuerzas productivas que mejoran el trabajo del capital, y que en el largo plazo, si no existe industria, pues la agricultura es estacional, hace depender a los países del exterior, realmente la fuerza productiva que genera la industria permite en el largo plazo y en el futuro, y siempre pensando en esa idea de desarrollo, ¿no? Entonces esa es una idea muy interesante que plantea una perspectiva de desarrollo en el que, bueno, en este caso a través de la sustitución de importaciones en cierto modo, de la protección, pero en cualquier caso para en el futuro crear una fuerza productiva dinámica que se consiguiera mantener, ¿no? Roscher, por ejemplo, que es un historicista alemán, plantea cómo van cambiando las instituciones, y él dice que realmente los datos se toman de la historia, que no podemos hacer teorías por encima de los datos, porque son las instituciones, y él habla sobre la Iglesia, el Estado, las distintas instituciones que van cambiando. Y Smoller también, lo que planteaban realmente era un estudio de la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo realmente. No vamos a estudiar ideas genéricas y modelos, que es un poco la idea de la ortodoxia económica, ¿no? Sino estudiar la realidad cambiante en todas sus modalidades y ver la historia tal y como es, ¿no? Entonces, bueno, estos autores, por ejemplo, toman muchos datos de la estadística, y eso es algo que Veblen criticó, porque él no utiliza la estadística, simplemente hace una narración de lo que iba sucediendo, pero histórica, y viendo cómo surgen los gustos de los consumidores y demás, ¿no? Y Smoller planteó que sería pues la visión un poco más radical, incluso que Roscher. Había como dos escuelas, la primera y la segunda. Smoller se planteó en 1871 con Menger el debate sobre el método. Según Menger, el método austriaco, que sería el análisis de los individuos, atomístico, que sería suma, donde el mercado al final lleva un orden espontáneo, según Smoller, sin embargo, no es cierto, y lo que tenemos es que ver
la historia, porque la historia es más que la suma de las partes, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, yo no me muevo necesariamente por unos deseos individuales previos a mi propia acción, sino que en cierto modo la acción me lleva a generar deseos y a la maduración interior y mi propia forma de actuar pues va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces realmente es esa idea y el historicismo inglés, que tal vez es menos conocido, pero en todo caso es muy interesante porque plantea muchas ideas que hoy en día los historiadores económicos y los historiadores en general utilizan. Por ejemplo, Richard Jones planteaba la dependencia del pasado, ¿no? La past dependence, que hoy en día los neoinstitucionalistas lo han tomado, pero un poco la idea de dependencia del pasado sería, en términos estadísticos, si tengo T-1 y T, T-1 no solo depende de T0, ¿no? Sino que también depende de... T1 no depende solo de T0, sino también de T-1, T-2, T-3, ¿no? Entonces realmente, si hay en un país un Producto Interior Bruto que podamos decir $100.000, por ejemplo, y al año siguiente hay un Producto Interior Bruto de 10.000, para explicar eso necesitamos ver qué ha sucedido anteriormente y que realmente es unas instituciones, a lo mejor esos 100.000 es porque ha habido unas remesas o porque realmente la dependencia del pasado es muy importante, y entonces tenemos que ver qué pasa en T-1, T-2, y no solamente depende de T0, el T1 del T0, ¿no? Por ejemplo, eso es para explicaros así en términos sencillos, porque la dependencia del pasado siempre existe, pero la idea sería que cómo ha sido ese pasado influye en cómo va a ser el futuro y qué partido has tomado o qué historia has tenido, ¿no? Entonces, un país subdesarrollado, por ejemplo, a pesar de que en un determinado momento pueda ver crecer su Producto Interior Bruto, puesto que depende de las instituciones y del pasado, cómo ha ido desarrollando su economía, pues en el futuro va a tener menos posibilidades de desarrollo que otros. Y Herbert Spencer plantea también, Veblen es muy spenceriano, y lo que está planteando Herbert Spencer sería una teoría evolucionista. Y los evolucionistas en economía, tanto como en sociología, ¿no? Porque en realidad es una idea orgánica, ¿no? De cómo se van creando las instituciones. Entonces, habría por una parte los lamarckianos y por otra parte los darwinistas, ¿no? Evolucionistas. Y los lamarckianos lo que vendrían a plantear sería que la evolución se produce por mutaciones. Entonces, imaginaos pues una mariposa, ¿no? Los colores de la mariposa se deben a, en el caso de los lamarckianos, efectivamente ellos, habría como una forma de conciencia de las... tendríamos que pensar en una forma de conciencia, o si no porque ha habido mutaciones por el uso, o por ejemplo, si las jirafas han estirado el cuello para llegar a los árboles o cosas así, ¿no? Que es la teoría evolucionista. Entonces es por el uso y por las mutaciones por lo que evoluciona, que en última instancia sería por lo que se va adaptando al medio a través de la mutación, ¿no? Aquí habría como una idea de finalidad en última instancia, es decir, estamos pensando en la finalidad que sería la supervivencia, y sin embargo en el caso darwinista no habría tal finalidad, sino que según Darwin simplemente los adaptados son los que sobreviven. Entonces, si no te adaptas no sobrevives, y es un poco la ley del más fuerte, pero en esa idea de que si se ha adaptado al medio y además han tenido descendencia, pues entonces ha sobrevivido esa institución, en este caso, etc., ¿no? Entonces, Spencer es lamarckiano, y en ese sentido lo que plantea es las instituciones van evolucionando por la adaptación que se produce, pero con una forma de mutación que nos llevaría a que tenemos una finalidad, hay una cierta finalidad, y por lo tanto podemos pensar en la finalidad, y podría ser hasta determinista esa finalidad,
podríamos conocerla, digamos, ¿no? De Veblen, él rompe un poco con esa idea y es más darwinista. Y Leslie, lo que plantearía Cliff Leslie es, bueno, él habló por primera vez de la soberanía del consumidor, algo que los institucionalistas vuelven sobre ello continuamente, y lo que plantea, se suele decir en la economía clásica, que el consumidor es soberano, es decir, que efectivamente sería como el rey de la economía, frente al productor, que sería como el esclavo de la economía, el que trabaja, y hay una crítica por parte de los institucionalistas hacia la idea de soberanía del consumidor. Si realmente es el productor el que determina lo que consumimos a través de la publicidad, demás, es el efecto de dependencia que decía Galbraith, o si el consumidor es verdaderamente soberano. Entonces, en esta idea, él plantea, serían las instituciones las que determinan la soberanía, y de hecho, bueno, hace una crítica a la economía clásica, a las instituciones. Él dice que, por ejemplo, el fondo de salarios de los clásicos, no sé si lo habéis visto, los clásicos planteaban que antes del proceso de producción, antes de que que empecemos a producir, es necesario que los capitalistas hayan acumulado un fondo que se pagará para salarios, y ese fondo depende del ahorro de los capitalistas, ¿no? Entonces, según eso, de alguna manera los trabajadores dependen del ahorro de los capitalistas, sería como un regalo que se le hace, ¿no? Por el hecho de haber ahorrado, y cuanto más crece ese fondo, pues más regalo, ¿no? Y lo que dice Cliff Leslie es que, y de alguna manera lo que planteaban es que los sindicatos no tienen sentido, porque si no se ahorra previamente, los capitalistas no ahorran, entonces no hay opción. Y lo que plantea es los sindicatos como una institución que realmente sí que tendría importancia, y que es compensador, como lo que dice Albright, de un poder compensador del capitalista que tiene más fuerza, y por tanto que realmente su poder de negociación es mucho mayor, ¿no? Esta sería, voy a intentar extenderme un poco en estos autores, pero que son importantes para entender. También me gustaría relacionarlo con la película que vais a ver el jueves, ¿no? De Catastroika, porque realmente lo que está planteando es la idea que os voy a comentar ahora, de la privatización, cómo se ha producido y cómo al final ha acabado llevando a procesos, bueno, negativos en todos los sentidos, en la crisis griega y demás. Entonces, bueno, la sociedad fabiana es otra escuela distinta de los historicistas, pero que se basa también. En realidad las escuelas tienen mucha influencia uno y otro, ¿no? Supongo que no lo habréis visto en otras. Entonces la sociedad fabiana de hecho murió entre comillas con Keynes, porque Keynes absorbió muchas de las ideas de la sociedad fabiana. Y a finales del siglo XIX los fabianos, que se llaman así por un emperador romano que era Fabio Cuncutator, que era el parsimonioso, se decía, y este emperador era progresista, o consideraba que era necesario cambios progresivos en la sociedad, y un poco por eso, y es lo que planteaban ellos, ¿no? Es una escuela que hay muchos literatos, bueno, había literatos, Sidney y Beatrice Webb tal vez son los más conocidos, prominentes defensores de las ideas fabianas, pero había otros autores, por ejemplo H.G. Wells, que tal vez os suenen, literatos, ¿no? Y estos autores lo que planteaban era, en primer lugar, eran elitistas, como no sé si os he comentado, pero bueno, era una idea elitista, y lo que planteaban es que la propiedad privada y el capitalismo, ellos lo definían de una manera, bueno, negativa, y como críticos planteaban, en primer lugar, el capitalismo, decían, genera cada vez más monopolios, y el proceso en el que se había producido ese capitalismo, que es acumulación de capital
y donde hay ciertos capitales que además necesitan muchas infraestructuras para poder crearse la electricidad, el petróleo y muchas otras cosas, al final en realidad son casi monopolios naturales. Es decir, la idea de monopolio natural es que los costes fijos son tan altos que no hay competencia. O sea, yo no puedo producir electricidad, ¿no? Porque realmente hay un monopolio natural. Entonces, el capitalismo ha llevado a monopolios naturales y cada vez es más monopolístico. Eso es algo con lo que continúan los marxistas, ¿no? Y la tendencia monopolística del capitalismo que llevaría también a una situación de, bueno, la anarquía del mercado es algo también muy típico de Rosa Luxemburgo, autores marxistas, ¿no? Y Lenin, por ejemplo, que hablaban de la anarquía de la producción, en el que planteaban que el mercado no tiene un orden, ¿no? Es la idea que es contraria precisamente a los austríacos que habéis visto, sino que el mercado al final genera una descoordinación de la oferta respecto a la demanda, y además que genera unos intermediarios que son inútiles o que ellos piensan que en realidad son gastos innecesarios, ¿no? Esos intermediarios se podrían eliminar si racionalizáramos la producción, y eso es algo que también otros, por ejemplo Saint-Simon, no sé si os suena, también había planteado la idea de racionalización e intentar eliminar al intermediario porque según ellos es innecesario. Esto los austríacos han criticado mucho esa idea, porque para ellos el intermediario es el empresario y es el que dinamiza el sistema, ¿no? Pero en cualquier caso, esa idea de racionalización, que hay un déspota benevolente, que luego se diría con Keynes, que puede racionalizar la economía, es muy importante. Durante esta época muchos autores piensan eso, ¿no? Entonces, este gasto innecesario lleva a que el capitalismo no se sostenga, entre otras cosas por una razón, y es que el concepto de renta ricardiana se puede extender no solamente a las rentas, sino también a otras cosas como el capital y la propiedad sobre estos monopolios que os he dicho. ¿Sabéis lo que sería la renta ricardiana? ¿Lo habéis visto? Que es como el excedente intramarginal. Bueno, en términos muy sencillos, el concepto de renta de los clásicos planteaban que el valor depende del coste de producción. Eso supongo que sí lo habéis visto, ¿no? Entonces, el coste de producción es salarios, beneficios, y otro componente distinto, los salarios sería el esfuerzo, supuestamente o bien en horas o bien de otro tipo, pero en cualquier caso recompensaría el esfuerzo. Los beneficios recompensan el riesgo y el ahorro, el hecho de ahorrar, pero luego hay otro ingreso que algunos decían que era un ingreso no ganado, que es la renta de la tierra, ¿no? Entonces imaginaos que, y esto es la renta sobre la propiedad de un bien escaso como es la tierra, por ejemplo, que tiene productividad diferencial una respecto de otra. Entonces, por ejemplo, si yo entro en una tierra, en la primera tierra que entro sería la más productiva, entonces, por ejemplo, la tierra A, el primer trabajador capital produce 100 unidades, sin embargo, entro en una segunda tierra, la tierra B, y como hay distinta fertilidad o rendimientos decrecientes, produce un poco menos, ¿no? Entonces 90 unidades, ¿no? Entro en la tierra C y produce menos, 80 unidades, ¿no? Entonces, si aquí este trabajador capital en la tierra C puede sobrevivir, entonces, ¿qué cantidad de renta hay? En este caso, solamente llegamos a la tierra C. ¿Cuál sería la cuantía de algo que no es trabajo ni capital? En términos cuantitativos. 30.
30, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de renta diferencial, ¿no? Aquí tendríamos 20, 10, y esto sería la renta de la tierra, pero esta sería como un excedente que obtienen algunas tierras y algunas empresas, aquí dicen los fabianos, que obtienen algunas empresas por el hecho de que las nuevas unidades son cada vez, incluso lo plantean respecto a la educación, ¿no? Es decir, la gente que a lo mejor podríamos plantear la teoría del capital humano desde una visión puramente de beckeriana, es decir, yo invierto en el capital humano, pero en primer lugar, a lo mejor yo tengo ya de por sí una renta, es decir, una capacidad anterior y además tengo herencia que me permite poder invertir en capital humano. Entonces es algo también que es el capital humano incluso podría ser una renta, ¿no? Entonces lo que plantean sería, aquí tendríamos 30 unidades, que es un excedente que si la última renta puede pagar al trabajo de capital, la última de 80 unidades puede pagar, en realidad es algo no ganado por el hecho de tener una renta más productiva, ¿no? ¿Entendéis esa idea de renta? Esta idea de renta, que bueno, luego cuasi renta, se puede extender según los fabianos al capital en general y también a las empresas y a las acciones, ¿no? Es decir, una acción puede ser más o menos productiva, no porque las personas realmente sean más o menos productivas, sino simplemente porque obtienes una renta no ganada, ¿no? Entonces, bueno, esa idea nos lleva a la conclusión que sacan los fabianos, que sería cómo transformar la sociedad. En primer lugar, a través de los cambios graduales que se van introduciendo en la sociedad serían hacia la posibilidad de que haya propiedad estatal de las empresas monopolísticas, de los monopolios naturales, etc. Por lo tanto, la propiedad estatal es importante, la gestión pública, y luego pues un gradualismo, la educación. La London School of Economics realmente fue la base de la teoría fabiana, o los fabianos estuvieron mucho en la London School of Economics, y por tanto la educación y el gradualismo de las instituciones. Bueno, esa idea fue muy importante porque de hecho los fabianos en la Segunda Guerra Mundial fueron los que introdujeron, o gracias a los que se introdujeron los seguros sociales, ¿no? Que lo que planteaban era también los seguros pueden ser como una especie de renta, las empresas de seguros, y entonces los seguros sociales con el informe Beveridge y en 1941 plantearon que el Estado puede apropiarse de los seguros y de la seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, es importante para el estado de bienestar que tanto se dice que está en declive, ¿no? Pero bueno, se basaba en esas ideas que son muy importantes, ¿no? Y por tanto llegaríamos al institucionalismo, y el institucionalismo, que es la teoría de Veblen, se basa en las ideas anteriores. La American Economic Association en realidad es institucionalista y es bastante pragmatista. Por ejemplo, Galbraith fue presidente de la... a Veblen se lo ofrecieron, pero no quiso ser presidente de la American Economic Association, pero en cualquier caso son muy pragmatistas, ¿no? Y lo que hacen es criticar a la economía política de su tiempo. Entre otras cosas, lo que venía a decir Veblen es que en América o en Estados Unidos no tiene por qué funcionar lo mismo que funciona en Inglaterra. La economía política de lo clásica, de Adam Smith, Ricardo, era una economía para Inglaterra. Sin embargo, en el caso, él decía que en Estados Unidos no tiene que funcionar lo mismo. Y una de las ideas, lo que planteaba Veblen era, vamos a estudiar los procesos de cambio. Realmente lo que nos interesa son los procesos de cambio, no los mecanismos de asignación. De hecho, bueno, su maestro fue Clark,
John Bates Clark, que hablaba sobre los mecanismos de asignación, precisamente marginalistas, ¿no? Y él lo que hace es criticar esa idea y plantea que no es tanto el mecanismo de asignación como los procesos de cambio de las instituciones, el comportamiento, además, según él, de esas instituciones no se basa en el homo economicus. Aquí, en esa crítica al homo economicus, realmente los institucionalistas son clave, ¿no? Porque el comportamiento del homo economicus, que sería un poco la idea de la búsqueda de placer y reducción de dolor, en primer lugar implica que el hombre se mueve un poco por elementos externos y sus instintos no son tan importantes como algo que le viene de fuera, que bueno, podría ser una expectativa de placer en el futuro, ¿no? Pero no es un instinto en el presente, ¿no? Y lo que plantea Veblen sería que son los instintos lo que nos llevan a la creación, bueno, a la acción humana, ¿no? En ese sentido se parece un poco a Adam Smith, porque Adam Smith también, y él vuelve mucho a Adam Smith, también planteaba la generación de instituciones, que serían el mercado, el dinero y demás, en base a los instintos, que según Adam Smith, pues es la propensión a trocar, preguntar una cosa por otra, que es un instinto, ¿no? O el hecho de querer avanzar y que era uno de los instintos también que planteaba Adam Smith, ¿no? De querer, como decía Veblen, cambiar de estatus social, ¿no? Que es el hecho de querer avanzar en tu clase social, si queréis. Entonces, bueno, estos autores, y Veblen en particular, son sobre todo los instintos se basan sobre todo en hábitos, son behavioristas. Y hoy en día el behaviorismo también tiene mucha importancia, plantea una crítica a la acción humana basada en puramente pues, el homo economicus. Y esos hábitos, además, habría dos tipos de hábitos. Por una parte, los hábitos de determinadas instituciones, que vamos a ver que serían las instituciones tecnológicas, y por otra parte los hábitos de las instituciones ceremoniales, ¿no? Que son los hábitos de los ingenieros frente a los empresarios, ¿no? Se mueven por cosas distintas. Y uno es motivación intrínseca, os voy a intentar demostrar, y los otros es motivación extrínseca, que de alguna manera están guiados, ¿no? Por algo extrínseco. Es una teoría spenceriana. La teoría de Veblen lo que plantea es que las instituciones se crean son instituciones orgánicas, e igual que sucede con el cuerpo humano, que necesitamos realmente, pues si nos quitan una parte del cuerpo, pues a lo mejor todo el cuerpo se muere, ¿no? Entonces, un poco sucede igual con las instituciones, dice, o sea, se van creando, van creciendo y mueren incluso, pero en todo caso es necesaria una parte para que la otra exista. Y esa es la idea frente a lo que planteaban los clásicos o el atomismo. No es suma, sino es algo más, porque si le cortas una parte puede morir, ¿no? Entonces esa es la idea de Veblen. Según Veblen, sin embargo, el final de las instituciones es impredecible. No es como la teoría marxiana, que sí predicen un futuro para el capitalismo. Sin embargo, en este caso realmente es impredecible y por tanto se basa un poco en Darwin y Spencer al mismo tiempo. Y además todas esas etapas que se van creando de las instituciones no pueden compararse, porque lo vamos a ver que no hay más satisfacción al final de la historia que al principio, ¿no? Porque lo que estamos intentando simplemente es mantenernos en una adaptación al medio y la satisfacción no va mejorando a lo largo del tiempo. Eso es lo que vamos a intentar. Por lo tanto, las instituciones frente al optimismo de Adam Smith, os digo, porque un poco lo que plantea Adam Smith,
y los clásicos, pero bueno, Adam Smith se puede separar de los clásicos. Es una teoría en la que se van creando instituciones y que las instituciones presuponen una idea de orden, ¿no? Es decir, cuando se crea el mercado es porque porque funciona. Cuando se crea el dinero también es porque funciona o se puede mantener en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto las instituciones implican un orden. Es cierto que hay instituciones que con el tiempo pues ya dejan de tener sentido. Por ejemplo, pasó con la primogenitura, que en un principio sí tenía sentido. Históricamente tiene sentido que haya pues esa centralización de la tierra, sin embargo con el tiempo pues ya deja de tenerlo. Pero sin embargo, según Veblen, las instituciones, hay instituciones buenas y malas, y esa es la clave también de la teoría, ¿no? Que serían las instituciones tecnológicas, aquí bueno, veis el cubo de Rubik, y ceremoniales. Los tecnólogos de alguna manera intentan, tienen un instinto de trabajo eficaz, ¿no? Esas instituciones son la base del cambio en la economía, realmente. Y sin embargo, las instituciones ceremoniales impiden el cambio. Los empresarios impiden el cambio y sin embargo los ingenieros hacen que se produzca el cambio, ¿no? Y sería, bueno, las fuerzas productivas dinámicas frente a, si queréis verlo en términos marxianos, una sería las fuerzas productivas dinámicas, las tecnológicas, y las ceremoniales serían la superestructura, ¿no? Y bueno, las tecnológicas se basan en una acción intrínseca, os decía, que sería la satisfacción o el hecho, unos movimientos intrínsecos, unos impulsos, que sería el instinto de trabajo eficaz. Yo creo que también ese es un instinto muy interesante que introduce Veblen, ¿no? Esa idea de que actuamos no solo para satisfacernos y para satisfacer nada, sino porque nos gusta hacer bien las cosas de alguna manera. Entonces ese instinto de trabajo eficaz lo tienen los ingenieros, sin embargo los empresarios no, o las otras instituciones no. La curiosidad, que en principio no busca nada, no tiene objetivo, por lo tanto no buscaría esa meta extrínseca, y bueno, la inclinación paternal, que es el cuidado de los hijos, etcétera, que también tanto las instituciones tecnológicas como ceremoniales podrían formar parte de esa. Son instituciones dinámicas, entonces los ingenieros son los que permiten el cambio, son productivos frente a los empresarios que son improductivos, y aquí, bueno, los clásicos hablan también sobre productivo y improductivo, que el productivo serían los que producen bienes físicos y sin embargo los productivos son los servicios, ¿no? En este caso también hay esa idea, ¿no? Porque realmente los ingenieros estarían produciendo bienes, estarían transformando la realidad, ¿no? Frente a los otros que solo estarían intentando apropiarse del beneficio, ¿no? Entonces realmente esa idea también existe. Y bueno, son instituciones a largo plazo y normalmente pues inventan tecnología barata que permite la mejora del capitalismo. Frente a las instituciones ceremoniales, ¿no? Que serían instituciones, los empresarios se moverían por una acción extrínseca. Y tampoco es mucho homo económico, realmente tampoco es placer-dolor, sino que lo que buscan sería, en primer lugar, la autoconservación, el instinto depredador que plantea Veblen, pero también la emulación. Entonces, una de las cosas que se plantean es, si yo estoy emulando lo que hacen los demás, mis funciones de utilidad realmente no son independientes de las de los demás. Realmente yo dependo de lo que tienen los demás. Preconcepciones que se basan en el árbitro. Preconcepciones que no son reales, ¿no? Esa es la idea de realidad, cosas, materia, frente a búsqueda del beneficio. Son estáticas, improductivas y
y obstruyen, o sea, que impiden el desarrollo económico, porque de hecho, lo que plantea, una de las cosas que plantea Veblen es que mientras los ingenieros están inventando máquinas para mejorar, que sería pues la idea, serían los héroes del sistema, sin embargo, los empresarios sabotean la introducción de esas máquinas porque lo que les interesa es obtener beneficios y cuando tienen ellos un beneficio extraordinario no quieren que haya competencia, ¿no? Entonces, y eso sucede mucho, ¿no? Por lo tanto, esa es la diferencia entre instituciones ceremoniales e instituciones tecnológicas. Veblen entonces tiene dos libros que vamos a comentar intentando resumir. Tiene dos libros que son los más conocidos y que son la base de su teoría, que sería la teoría de la clase ociosa, un estudio de las instituciones que publica al final del siglo XIX, y la teoría de la empresa de negocios, que es donde habla sobre las crisis económicas. Y para ver la diferencia entre la visión de las crisis, vamos a ver en primer lugar en la teoría de la clase ociosa, que lo que plantea es cómo se forman los gustos en el capitalismo, ¿no? Entonces, el estudio de los gustos, pero a lo largo de la historia en realidad, no solamente en el capitalismo sino anteriormente, cómo se van formando los gustos, y lo que plantea es un estudio histórico donde va viendo cómo surge la economía pecuniaria, que sería a través de la propiedad privada, cuando surge la propiedad privada, la propiedad de las mujeres, posteriormente la propiedad de los esclavos. La propiedad privada no es algo que haya existido siempre, esa es una primera idea, ¿no? Sino que va surgiendo y va cambiando en función de lo que las personas creían que se podían apropiar o que era suyo, aunque la realidad estaba ahí, pero había ese instinto de apropiación. Y con el tiempo, pues con la escisión propiedad-dirección, entonces también eso implica a los empresarios como un elemento que puede tener propiedad y por lo tanto instituciones tecnológicas frente a ceremoniales. Las instituciones tecnológicas es donde comenta el tema de las instituciones tecnológicas, trabajo con materia, es decir, que estamos hablando de materia real, de realidad, y sin embargo la motivación extrínseca de las ceremoniales, él dice que en un principio fue a través de la proeza y está hablando de cómo van cambiando las instituciones, que se basa sobre todo en lo que piensan los demás de uno, ¿no? Y lo que intentaban era buscar la proeza redirigiendo el esfuerzo, en vez de creando algo, materia productiva, lo que hacían era redirigir el esfuerzo, ¿no? Entonces realmente es improductivo en ese sentido. Las instituciones ceremoniales se basan, según Veblen, en la ostentación. Entonces, sobre todo, lo que intenta el hombre es ostentar, es intentar ver qué tiene el otro para estar por lo menos en el grupo social, en un grupo social y poder pasar a otro grupo social, ¿no? Pero la motivación se basa en la ostentación y en la moda, ¿no? Entonces, bueno, es algo irracional. Es irracional, que además implica las preferencias no son transitivas, no son aditivas, es decir, que son un poco irracionales, porque yo puedo preferir A a B y B a C, y sin embargo no prefiero A a C, porque es irracional, o sea, a lo mejor prefiero B a C porque me lo han dicho, porque está de moda, ¿no? Lo que sea. Sin embargo, A a C es algo que puedo no preferir, ¿no? Entonces, ya la idea de las preferencias se va, de alguna manera, va desapareciendo, no son aditivas porque, como os decía, dependen del otro, y entonces, efectivamente, yo siempre dependo de los demás. Además, la clase ociosa surge, la idea de la clase ociosa y el ocio como ostentación es uno de los elementos clave de la teoría de Veblen, ¿no? Cómo surgen los caballeros, los hidalgos, también en los sacerdotes, ¿no?
el ocio era algo que se ostentaba y que estaba mal visto trabajar. Entonces, lo que está planteando realmente sería el trabajo, si acaso como proeza, pero no como algo que dé categoría social. Entonces, esa exención laboral son conservadores normalmente la clase ociosa porque no quieren el cambio, lo que les interesa es mantenerse en su estatus, ¿no? Se compensa por el interés generoso, porque por primera vez introduce la idea de la simpatía, es decir, que no solamente tenemos emulación y deseo de aparentar, sino que también tenemos simpatía. Y entonces, él habla de las odiosas comparaciones, bueno, que cuando somos demasiado ricos respecto a personas cercanas, entonces se produce una comparación odiosa y no nos gusta. Como veis, esto es todo psicológico, es como cómo sienten respecto a los demás, cómo se generan los gustos y la estimación de la propiedad, ¿no? Y bueno, y la adquisición de propiedad en todo caso sería lo que nos permite tener una estimación social. Con el tiempo, de hecho, se pasa, estudia históricamente, desde el pillaje, desde las primeras las adquisiciones de propiedad serían a través del pillaje, y con el tiempo cada vez es menos, el pillaje es peor visto y es mejor la adquisición pasiva de la propiedad. Pero en todo caso sería por la estimación social, ¿no? Esta es una de las ideas también que introduce, sería el deseo de consumir es insaciable, ¿no? No se basa en las necesidades, sino simplemente en la acomodación, en primer lugar, o superación de los cercanos y el pasar a otra clase social, ¿no? Entonces realmente cuando salto de escala no me produce más satisfacción, sino que estoy igual que antes pero en otra clase, ¿no? Entonces esa idea es también interesante porque es como la imposibilidad que el consumo nunca se reduce, la necesidad de consumo nunca se reduce a la baja, es un poco como la idea de Keynes de los salarios a la baja. La rigidez a la baja de la satisfacción y del consumo, porque siempre voy a querer más porque quiero pasar a la siguiente escala, ¿no? Es una de las ideas. Y el derroche que se produce dentro del capitalismo por el hecho de que estoy de consumo ostentoso y el ocio, el consumo y el ocio, y también, bueno, habla también del consumo de voto y de la liturgia de las universidades. De hecho critica las universidades porque al final son una pura liturgia que simplemente lo que intentan es ostentar el saber, ¿no? Es interesante también eso. Esto se ha introducido en la teoría neoclásica. Si sabéis de economía, el bien Verlaine es un bien en el que efectivamente ostentamos por el precio, es decir, que a medida que resulta que en vez de que sea la demanda decreciente, puede ser creciente incluso, ¿no? Porque a medida que incrementa la cantidad consumida, o sea, a medida que incrementa el precio puede que consuma más porque deseo demostrar, ¿no?, a los demás, ¿no? Entonces es un poco la demanda. Aquí veis una gráfica del bien verde, que además también lleva, por ejemplo, en el marketing y en la publicidad, se usa mucho esa idea de que lo importante es el precio que la gente piensa que está... del bien de lujo, por ejemplo, el bien de lujo sigue siendo de lujo. Le puedes poner a lo mejor ofertas, por ejemplo aquí tenéis, lo importante es el precio que los demás piensan que yo estoy pagando, ¿no? Aquí veis, bueno, en este caso 95, de 99 a 95 una oferta. Realmente, bueno, en este caso lo que estoy es, quiero ostentar que estoy teniendo una oferta, pero en otros casos realmente las ofertas es una manera también de decir, bueno, el precio es bajo, o lo puedo bajar y quiero que tú compres, pero también quiero que pienses que estás pagando un precio mayor porque es un bien de lujo. Entonces pongo el precio anterior para que sepas que estás pagando un bien de lujo, ¿no? Esa idea, bueno, ha entrado en la economía ortodoxa
y es típica de la publicidad, ¿no? Y la última idea de Veblen sería cómo se crean los ciclos económicos, que lo que plantea Veblen sería un ciclo, bueno, de inventario, ¿no? En cierto modo. Sobre los ciclos económicos, durante la época de Veblen ha habido mucha literatura. Estarían los ciclos Kondratiev, Juglar, Kitchin, o sea, bueno, en distintos años de ciclos económicos, pero lo que plantea Veblen sería unos ciclos en el que los ingenieros por un lado y las empresas por otro están moviéndose de manera distinta. Entonces los ingenieros sería el proceso mecánico, hay una necesidad de ajustar y coordinar sus procesos dentro de las grandes empresas que producen desajustes, y sin embargo ese desajuste se da a través de las empresas, es decir, los empresarios realmente a través de las transacciones. El concepto de transacción de hecho comienza también con y de costes de transacción luego con los institucionalistas. Los ajustes de los procesos industriales los hacen los empresarios, que en un caso se produce, en el caso de los ingenieros, por la máquina, el proceso máquina o la estandarización, y en el otro caso es por motivos pecuniarios. Entonces esa es la idea, motivos pecuniarios que tendrían los empresarios. Los ciclos se generan porque no hay ajuste entre la parte pecuniaria, digamos, y la parte tecnológica. Entonces, las perturbaciones son perturbaciones propias del capitalismo. Por ejemplo, y también propias del crédito que se produce. Lo habréis visto en el caso de los austríacos, como el crédito barato es lo que, por el hecho, en este caso de la política monetaria del Estado, ¿no? Que genera ciclos económicos, y eso también lo plantea Veblen, porque es por la valoración de los activos que en un periodo de ciclo económico genera préstamos que no se pueden pagar en el futuro, y de manera que ese ciclo también depende del crédito, ¿no? Y por lo tanto sería en cierto modo basado en el crédito. En todo caso, basado también en los inventarios. Y esto anticipa la teoría de la regulación, que es una teoría económica que es ortodoxa, pero bueno, que plantea efectivamente la regulación, cómo tenemos que intentar regular a través de los monopolios, etcétera, la economía. Autores, simplemente para que os suenen algunos autores y que se os quede ya por lo menos de el nombre de algún autor institucionalista, porque Veblen tal vez si lo conozcáis, pero los otros autores son menos conocidos, Commons, Mitchell, que habla sobre las crisis, y Clarence Ayres, que también habla sobre la teoría de la regulación. Y estos autores lo que plantean es la visión de las instituciones desde un punto de vista, en primer lugar, vamos a ver la realidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de Commons, se habla sobre los sindicatos, sobre la legislación de los sindicatos, un poco también criticando el fondo de salarios, y cómo se tenía que producir el cambio social para poder hacer que hubiera más igualdad entre el trabajo y capital. Introduce el concepto de transacción y habla mucho sobre ello, y de acción colectiva que se basa en el conflicto de intereses entre los distintos agentes. Luego Olson habla también pero desde un punto de vista más ortodoxo, Mancur-Olson, porque la acción colectiva sería pues establecer una serie de incentivos, ¿no? Un sistema de incentivos, que eso es lo que sería más la visión ortodoxa. Y bueno, la conclusión sería buscar el control colectivo de las transacciones individuales. En general, todos los institucionalistas lo que plantean es
que es necesario, primero, que el Estado intervenga en la economía para evitar que las instituciones ceremoniales se queden con todo, y que además, efectivamente, el control colectivo es mejor que el control individual y puede eliminar la propiedad y los precios, cosa que plantea Bello, que de hecho, bueno, hubo mucho debate en torno al tema de la posibilidad de la planificación económica por parte de Mises frente a otros autores como Polanyi, ¿no? Y otros autores. Mitchell habla sobre las crisis económicas, los ciclos endógenos, la importancia de las instituciones en crear ciclos endógenos. Endógenos sería el propio capitalismo genera ciclos, ¿no? Y exógenos sería que se genera por la acción del Estado, por ejemplo, que es el caso de los austriacos. Estos piensan que es algo natural del capitalismo, ¿no? Y Ayres que habla sobre la tecnología, sobre todo, y lo plantea frente a las instituciones socioculturales. Es una visión histórica, es un historiador realmente, pero lo que plantea es cómo la tecnología va transformando a través de las instituciones la economía. Esto sería el institucionalismo americano, que acabaría en Galbraith. Si queréis lo vemos rápido. No sé cuánto tiempo tenéis. ¿Hay tiempo? Vale. Entonces, bueno, Galbraith es el depósito del pensamiento heterodoxo, en cierto modo, porque lo que plantea es muchas ideas que posteriormente los heterodoxos han desarrollado mucho más, porque sobre todo el hecho, y serían tres sus obras más importantes, el hecho de que el capitalismo genera necesidades, valga la redundancia, innecesarias, que al final lo que hacen es generar una sobreproducción de bienes físicos frente a bienes sociales, y por lo tanto elimina la parte social, que volvemos a lo importante es lo social. Y habría tres libros que son más destacados de Galbraith. El primero sería El capitalismo americano, donde habla de la concentración que se estaba produciendo en el capitalismo americano, un poco igual que los fabianos, es heredero también de esa idea, y por lo tanto en vez de la competencia cada vez tenemos más grandes empresas. Esto es algo que ya se vio desde mediados del siglo XIX. La gran empresa en Estados Unidos hace que sea por lo menos dudoso la idea de libertad económica del mercado, y por tanto que cada vez la mano visible, que decía Chandler, un autor que habla sobre la mano visible, es más importante que la mano invisible del mercado, ¿no? La mano visible del empresario. Entonces habla sobre tres tipos de poderes que luego desarrolla más: el poder compensador, el poder condigno y el poder condicionado. Y entonces el poder compensador sería que se compensa efectivamente otro poder, por ejemplo en el caso de los sindicatos, y él dice que cada vez se crean más los sindicatos, cooperativas, que de alguna manera compensan el poder de las empresas, ¿no? Y el poder de los capitalistas. Entonces de alguna manera está compensando otro poder. El poder condigno sería lo que habla Veblen, ¿no? Un poco el poder en sí, el poder que por el hecho de generar indignidad en otra persona o lo que sea. Es el poder en sí, que no es que compense, sino simplemente por el hecho del poder en sí. Y el poder condicionado, que es el que nos plantea el problema de la publicidad, ¿no? Que sería un poder de persuasión. Está condicionado en cierto modo a la persuasión. Estoy generando a través de la persuasión y a través de publicidad subliminal una necesidad que a lo mejor no tendría yo antes, ¿no? Pero que es la idea de la persuasión. Esta idea, el capitalismo americano cada vez va creando más poderes compensatorios, que de hecho él dice que el Estado normalmente intenta evitar, cuando se desaparece un poder compensatorio de los sindicatos, entonces aparece el Estado, ¿no? Entonces, el poder compensador sería lo que si se elimina
pues nos deja un poco cojos y el Estado suele intervenir para evitarlo, ¿no? La sociedad opulenta, en la sociedad opulenta, que tal vez es su obra más conocida también, plantea la idea de la sociedad capitalista como una sociedad en la que, bueno, en primer lugar, se genera una opulencia, una sobreproducción que os comentaba, que no se basa en las necesidades, ¿no? Entonces estamos creando necesidades con el efecto de dependencia, porque las propias empresas necesitan nuestra demanda para poder mantenerse el capitalismo, y por lo tanto, en vez de ser del consumo a la producción, es decir, lo que la gente quiere es lo que se produce, lo que dice Galbraith en última instancia sería la producción al consumo, es decir, lo que las industrias quieren es lo que se consume, y ya consiguen a través de medios de persuasión que lo consumamos, ¿no? Entonces ese es el efecto de dependencia, el que es contrario totalmente a la teoría, por ejemplo, de los austríacos, ¿no? Los austríacos dicen justo lo contrario, o sea, lo que dicen es que el empresario anticipa la satisfacción de los consumidores y es el que dinamiza y que consigue esa satisfacción. Galbraith dice lo contrario, o sea, es el productor el que anticipa, el que quiere una producción y la consigue a través de la publicidad, ¿no? Entonces, las conclusiones que sacan sería la soberanía del consumidor es un mito, no es cierto que el consumidor sea soberano. Se crean necesidades a través de la emulación, que os he dicho el efecto de dependencia, y los deseos son endógenos al sistema. Es decir, efectivamente, el propio sistema es el que crea los deseos. Son, por tanto, en cierto modo, inducidos, no es intrínseco, ¿no? Y esa es un poco, en realidad los consumidores se moverían dentro de las instituciones ceremoniales, ¿no? Por la emulación, no tanto por cuestiones intrínsecas, ¿no? Y por otra parte, la economía ortodoxa, dice él, no tiene un criterio de necesidad, que eso también es muy interesante, porque lo que está planteando hay bienes que a lo mejor, que serían superfluos, que pensamos cuanto más consuma la gente mejor, pues a lo mejor no, porque eso pues lleva a una cantidad de producción que pues deteriora el medio ambiente, que hace insostenible el crecimiento, etc., ¿no? Genera desequilibrio social. Y de hecho que tener mayor Producto Interior Bruto no necesariamente es mejor. Esa crítica a los agregados, que también se ha producido por muchos autores, que critican que el Producto Interior Bruto sea el objetivo que debemos alcanzar, cuanto más mejor, porque de hecho se ha desarrollado el índice de desarrollo humano, el índice de felicidad, otros agregados que no es necesariamente más producción, ¿no? O sea, y esa es una de las críticas que hace Galbraith. Más producción no necesariamente es mejor, porque estamos satisfaciendo el deseo de las empresas que nos quieren vender cada vez más y que al final no es que seamos más felices, sino que simplemente pues estamos manteniéndonos en la clase social en la que estamos, etc. Y además, la crítica al capitalismo americano se estarían creando, y él dice, cada vez más bienes de consumo, y sin embargo los bienes sociales estarían en detrimento de los bienes sociales, ¿no? Y de la acción social que nos permitiría una mejor distribución de la riqueza. Esa es la idea de la sociedad opulenta. Y por último, el nuevo estado industrial, que tal vez es la trilogía de Galbraith, que lo que plantea es la idea de la tecnoestructura, que también se ha desarrollado mucho posteriormente, la tecnoestructura de las empresas como algo irracional, que además generaría un gasto innecesario que llevaría pues, a mayor gasto, a mayor despilfarro, ¿no? La idea de despilfarro, de necesidad frente a despilfarro, es fundamental ya desde los fabianos, ¿no? Cada vez está más empobrecido. Estas serían las ideas institucionalistas. Un corolario, si queréis que lo comentemos, del institucionalismo sería el realismo. ¿No lo habéis visto? El de Polanyi, el realismo de Polanyi, que también es una teoría muy interesante y que es
en cierto modo se basa en el institucionalismo, ¿no? Entonces este autor, Karl Polanyi, plantea en un libro de 1944 que se llamaba La Gran Transformación, cómo él decía se había producido la transformación, y hace un estudio histórico del siglo XIX hacia el capitalismo a través de la violencia del Estado, decía él. O sea que realmente el liberalismo, el supuesto liberalismo, se había establecido a costa de instituciones anteriores que eran válidas, que podían existir y que eran sobre todo la reciprocidad a través, bueno, se basaban, lo pongo aquí, de la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. Entonces, Polanyi plantea que en las épocas primitivas, ¿no?, realmente había instituciones de redistribución y que eran basadas en la reciprocidad y también en el intercambio, pero muy minoritario, y que realmente funcionaban en las tribus incluso, pero posteriormente también, ¿no? Es un antropólogo, y bueno, sociólogo y antropólogo, y que va viendo cómo se van transformando las sociedades. Entonces lo que decía es que el mercado, que había sido impuesto desde arriba, había corroído esas instituciones. Entonces es el carácter corrosivo del mercado, es un poco esa idea, que se había impuesto por parte del Estado en el siglo XIX y que había eliminado instituciones anteriores que funcionaban mejor por una razón, y es porque se basaban en el instinto que tenemos de ayudar a los demás, ¿no?, de ayuda mutua. Y eso es algo que también durante el XIX, pues ese instinto, de hecho el movimiento cartista durante el XIX, Owen y los owenistas, de hecho esa idea de ayuda mutua la habían intentado implantar, pero el Estado continuamente intentaba erradicar esa ayuda mutua introduciendo el mercado y la propiedad privada. Y por tanto, otra de las ideas interesantes sería que la economía capitalista que se establece después de ese momento de violencia no está imbricada en las instituciones. Entonces la idea de imbricación también es muy importante en el realismo. La realidad, bueno, imbricado sería que está inserto, que realmente pertenece a ellas, ¿no? Sería como algo ajeno, sería como la idea de alienación de Marx, algo que hemos creado y que nos está imponiendo de alguna manera, ¿no?, esa idea. Y por lo tanto, él plantea que frente a lo que dicen los clásicos o la economía marginalista, las virtudes de la competencia, él dice que él plantea las virtudes de la ayuda mutua, de la cooperación, que realmente sería lo que mejoraría y estaría en contra del interés propio. Otro por comentarlo, Polanyi, que os lo dije antes, tuvo un debate con Mises sobre la planificación, que también, bueno, hubo muchos otros personas que hablaron sobre la planificación, pero defendiendo la planificación como posible frente a Mises, que decía que mientras no haya precios, Mises y Hayek posteriormente, pues no es posible, no tenemos información, ¿no? Entonces, esta idea sería una planificación desde abajo en la que las instituciones estarían implicadas en la sociedad a través de estos mecanismos de la redistribución. Y entonces, claro, una economía colectivizada, realmente no centralizada, no basada en el comunismo, ¿no?, sino colectivizada, donde las instituciones, pues normalmente con pequeñas comunidades, como planteaban los utópicos, los socialistas utópicos, podría funcionar mejor, ¿no?, que el capitalismo. Y por último, ya comentar los corolarios en la ortodoxia, que sería la economía ortodoxa ha introducido las ideas institucionalistas en el neoinstitucionalismo. Eso que no os lo voy a extender mucho, pero que en última instancia lo que también viene es introducir las instituciones, ¿no? Entonces, ¿conocéis el neoinstitucionalismo en general?
¿qué sería la base del institucionalismo? ¿Cuál es el teorema, por lo menos? Pues las ideas institucionalistas que yo conozco, bueno, que no tiene sentido, o sea, surgen como reacción al consenso de Washington, ¿no? Y la idea sería que no tiene sentido aplicar un recetario a todas las economías, sino que son las instituciones las que tienen que filtrar de alguna manera ese recetario y hacerlo adecuado para los diferentes contextos. Eso es un poco la visión de Stiglitz, ¿no? O sea, efectivamente, ante el consenso de Washington, pues el Fondo Monetario Internacional lo que está haciendo es imponerse, que es también lo que planteaba Polanyi, y por tanto, bueno, en distintos países pues pueden practicar distintas políticas económicas, ¿no? Pero eso no sería tanto institucionalismo, eso es institucionalismo. Los neoinstitucionalistas se suele llamar a determinados autores que realmente son ortodoxos, que creen en el mercado y que se basan en el teorema de Coase, ¿no? Y el teorema de Coase lo que plantea, y realmente es un estudio de las instituciones, lo que venía a decir Coase es por qué existe la empresa, ¿no? Entonces él decía el mercado sería pues distintas competencias supuestamente, y sin embargo la empresa son islas de poder deliberado, dice, o sea que realmente la empresa es poder, ¿no? Frente al mercado que supuestamente pues se basa en la competencia. Entonces, ¿por qué dentro del mercado existe el poder, ¿no? Y cada vez más poder, que es lo que plantean los institucionalistas. Entonces, él lo que dice es que las empresas se producen porque los costes de transacción del mercado son muy altos o son suficientes como para que no sea interesante introducir el mercado, sino la empresa, ¿no? Entonces, plantea en todo caso institución de la empresa frente a institución del mercado, y cómo, por el hecho de que si los costes de transacción fueran nulos, y esa es la idea, y estuvieran definidos los derechos de propiedad, entonces siempre podemos dejar al mercado las cosas. Y eso es lo que ha justificado también, por ejemplo, por ejemplo, el aire, el medio ambiente, pues haya bonos o que se pague por contaminar, ¿no? Mientras definamos el derecho de propiedad del aire, entonces y no haya costes de transacción, si hay muchos costes de transacción, entonces o bien el Estado o bien la empresa puede intervenir. Sería un poco esa idea, que es el planteamiento también de Pigou, bueno, del coste social, ¿no? Pero en todo caso, sería, si no hay costes de transacción y los derechos de propiedad están definidos, entonces podemos dejar al mercado. Y os decía el caso del medio ambiente, ¿no? Esa idea, que sería que paguemos por contaminar, que el más rico pueda contaminar más, que también ha sido muy criticada, ¿no? En todo caso, nos permite comparar instituciones, ver distintas instituciones desde un punto de vista ortodoxo. Otra vez son los derechos de propiedad y otra vez son los costes de transacción, que es algo físicamente objetivable, ¿no? Una autora muy interesante que os pongo ahí arriba, Elinor Ostrom, premio Nobel reciente, plantea de hecho distintos tipos de instituciones. Y lo que ella plantea, que es interesante porque lo que está diciendo es cuando hay posibilidad de exclusión o cuando hay posibilidad de sustracción. Y sería distintos tipos, que no me voy a extender mucho en ello, distintos tipos de bienes, que sería por una parte los bienes privados, que tienen posibilidad de exclusión. Los bienes privados tendrían costes de transacción de la exclusión bajos, digamos, entonces se pueden excluir y sin embargo al mismo tiempo se pueden sustraer, es decir, el hecho de que yo consuma un bien hace que otra persona no lo pueda consumir, ¿no? Entonces esa es la idea de exclusión y de rivalidad. Eso se trata en la teoría económica, es la idea de los bienes públicos, ¿no? Entonces
rivalidad entre la posibilidad de exclusión. Habría 4 tipos de bienes, 4 tipos de instituciones posibles, que además en los agentes del mercado pues, podrían, a través de la teoría de los juegos, lo veía bastante, mover o bienes públicos que no se pueden excluir y que además pues, tampoco se pueden sustraer, o recursos comunes que no se pueden excluir pero sí se pueden sustraer y por lo tanto pues, podríamos hacer un recurso común que sería por ejemplo un bosque, que el hecho de que otra persona lo consuma no implica que yo no lo consuma, ¿no? Y los bienes de cuota, que sería el bien en el que se puede excluir pero no se puede sustraer. Es decir, por ejemplo, los bienes de cuota, un bien de club, ¿no? que puedo establecer un precio, pero que en todo caso no lo puedo excluir a otra persona, de manera que interesa pagar una cuota y estar en el club, ¿no? Entonces, bueno, esa idea que es de la autonomía ortodoxa en todo caso, pero que es interesante porque los neoinstitucionalistas introducen la posibilidad de la propiedad común, ¿no? Es un poco esa idea que quería decir. Y que sería a través de los costes de transacción y donde la propiedad común sería algo eficiente en determinados casos y no eficiente en otros, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, os he contado así muchas escuelas y muchas ideas, no sé. Acerca de la planificación, más allá de nos has contado unas muy críticas y son desarrollarlo un poco más, ¿sabes? La polémica, el teórico. Sí, la base teórica, bueno, Mises lo que plantea es sobre todo la acción humana. En primer lugar, el tipo de acción humana es también distinta de la ortodoxa, ¿no? Pero bueno, eso no se lo habréis visto en el día pasado, ¿no? Entonces, la curiosidad, por ejemplo, es fundamental, la praxeología es la base de la acción humana y incluso la galaxia a la economía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es otra forma de acción humana en el que la curiosidad y la creatividad del hombre REM, el hombre de recursos, ¿no? Es importante. En todo caso, lo que plantea Mises y luego posteriormente Hayek sería que es imposible planificar la economía desde arriba porque si no existe información del sistema de precios, entonces no tenemos información. O sea, realmente los únicos que nos permiten conocer información sobre qué quieren los consumidores son los precios, ¿no? Y lo que plantean los austríacos, de hecho, es que los precios son una utilidad anticipada de lo que los consumidores quieren frente a lo que dice por ejemplo Albright, que realmente es una utilidad anticipada de los productores, ¿no? Entonces, no existe la información, solamente te la dan los precios, esa información está fragmentada en las distintas, bueno, consumidores, industrias, empresas, que además pueden equivocarse respecto a la información, es decir, que frente al sistema neoclásico que parece que es información perfecta, aunque luego se ha introducido la información imperfecta, es posible el error empresarial, pero en todo caso, si no existe el mercado y los precios, no hay señal, no hay una señal. Y la única manera es a través de los precios. Sin embargo, en el caso de Polanyi y bueno, de otros autores, Lange, por ejemplo, de otros autores, sí que planteaban que es posible la planificación, entre otras cosas porque lo planteaban desde un punto de vista walrasiano. No sé si habéis visto, bueno, el sistema de Walras, que es posible hacer un sistema de ecuaciones en el que tengamos factores y productos y demandas y ofertas, que incluso ese sistema de ecuaciones entraría en un ordenador, ¿no? Entonces con un ordenador podríamos hacer un equilibrio perfecto. Sería un poco la idea de los fabianos,
que es la idea de, bueno, el déspota benevolente, o una persona que sabe todo, que tiene toda la información, ¿no? Entonces, sin embargo, Mises dice, no, la información no se consigue más que a través del mercado, ¿no? ¿Cómo sabemos la demanda de la gente si no es a través del mercado? Pero en todo caso, la crítica de Galbraith yo creo que es muy importante, porque lo que viene a decir es que esa información de los precios está influida por los productores, ¿no? Porque nos están obligando, entre comillas, no es obligación, ¿no? Pero bueno, es una persuasión y que hace que nos dirijamos a determinados bienes y no a otros. Entonces, no sé si te he entendido. ¿Sí? ¿Podrías confrontar brevemente las dos instituciones que identifica Veblen con la teoría schumpeteriana? La teoría de Schumpeter lo que plantearía que efectivamente el empresario es el elemento dinamizador, ¿no?, de destrucción creativa, y lo que os he comentado, ¿no?, la idea de destrucción creativa es muy importante en Schumpeter, ¿no? El capitalismo sería un proceso de destrucción creativa en el que el empresario genera y puede equivocarse, y esa idea de equivocación también es muy importante en Schumpeter, y por tanto, bueno, puede crear y destruir a través sobre todo del crédito también, o a través del crédito. Para él el crédito era muy importante, los empresarios iban sobre el crédito, siempre estaban no sé, sometidos al crédito, y entonces eso hace que haya un proceso de destrucción que, por ejemplo, otros autores también, por ejemplo, Minsky hablaría sobre esa destrucción lleva a que se generen empresas Ponzi, que son empresas que no tienen, que se basa su valoración en lo que se espera que van a ser valoradas en el futuro. Entonces el crédito depende de la valoración futura, ¿no? Entonces, bueno, esa idea del crédito como elemento que es una valoración del mercado, pero que en todo caso para Schumpeter sería un elemento dinamizador del sistema, y el empresario schumpeteriano es la base de la dinamización. Pero en todo caso sí que está esa idea de las instituciones tecnológicas son las que producen en el capitalismo una evolución frente a las ceremoniales que estarían destruyendo. Entonces, lo que me preguntaba también si el gran emprendedor schumpeteriano, ¿no?, el que introduce las grandes revoluciones tecnológicas, es ingeniero, ¿no lo es? En su mayoría. Realmente podría serlo, ¿no?, porque efectivamente tendría que estar produciendo, y además con el capitalismo él pensaba que acabaría el socialismo, ¿no?, también tiene una idea evolutiva, ¿no?, de la historia. Pero en todo caso sí que el empresario y el emprendedor, hoy en día se habla mucho del emprendedor, ¿no?, del emprendimiento como algo diferencial que diferencia a unas personas de otras. Pero en el caso de Schumpeter realmente él lo toma como un héroe del sistema, casi un poco en la visión austríaca, ¿no?, que sería el héroe que siempre tiene ideas buenas frente a los que no son emprendedores y que no tienen ideas buenas, ¿no? Entonces se basa más en las ideas, pero en la tecnología también, ¿no? Por lo tanto, la visión sería como más juntar tanto tecnología como emprendimiento, pero el empresario es el héroe, ¿no? Y eso, en ese sentido, con la información parece como que tenga toda la información. Si en un caso en Keynes es el héroe es el Estado, entre comillas, o por lo menos hay un déspota benevolente, ese que os decía, sin embargo el empresario es el que lo haría en el caso de Schumpeter, ¿no?, esa figura de información perfecta. ¿Algún otro comentario? ¿Pensáis que realmente la publicidad nos controla o creéis en la soberanía del consumidor? Sí que influye, pero no determina. Que no determina. Pero sí influye. Bastante.
¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué influye y qué significa? En el sentido de, por ejemplo, en la publicidad de televisión, ya que con el hecho de que tú ya conozcas esa marca, esa información luego a la hora de comprar, que veas todas las marcas y esa que tú conoces, sí que te influye, porque ya tienes la información que te han dado, ¿no? Que es todo pues, un anuncio, ¿no? Todo bueno, todo impoluto. Bueno, esa idea, la información la da la publicidad, que en principio entraría dentro de lo positivo, digamos, de la publicidad, ¿no? Que te permite tener información sobre el producto. Lo que plantea realmente Galbraith sería la persuasión de publicidad subliminal o publicidad engañosa, bueno, no engañosa, pero que en el fondo te están llevando a un consumo que no te satisface en última instancia, ¿no? Y que es a través de la emulación y demás, ¿no? Entonces, realmente no estamos más satisfechos ahora que que antes en el siglo XVII, por ejemplo. ¿Qué pensáis? ¿Hay más satisfacción ahora a nivel de consumo? Yo creo Sí, vale, sí, sí. Yo creo que precisamente por lo que comentabas tú antes, ¿no? Que la propia publicidad y desde los medios de comunicación se nos da una serie de necesidades creadas que no son naturales, que no son realmente necesidades para el hombre. Entonces, el hecho de que cada vez haya más y que además es un continuum en el que nunca se encuentra fin, parece que cuantas más cosas tenemos, cuantas más necesidades fingidas creamos, realmente el sentimiento de satisfacción nunca se alcanza, porque siempre te compras un móvil y de repente el móvil ya no importa nada porque ahora existen los iPhones y después de los iPhones llegan las tablets y después de las tablets llega un momento que hay un montón, bueno, en vuestro ejemplo tecnológico, pero en cualquier otro campo se puede hacer igual, ¿no? Pasa con la moda, en el vestir, pasa en un montón de productos que realmente no tenemos esa necesidad real, se está creando. En ese sentido, bueno, una de las cosas que plantean otros autores sería una de las cosas que netamente genera una satisfacción mayor sería la comunicación, ¿no? O sea, la mayor comunicación que tenemos cada vez en un sistema cada vez más desarrollado, realmente ya hay una comunicación perfecta entre distintos entre los hombres, y a pesar de que la moda, pues eso es no satisfacción sino emulación, el deseo de aparentar, ¿no? Que es lo que plantea. Sin embargo, la comunicación cada vez mayor sería una satisfacción netamente mayor, ¿no? de la economía actual respecto a la economía anterior, ¿no? A la economía feudal, donde es imposible, donde no hay comunicación y es imposible, de hecho, cada uno vive en su mundo, ¿no? Entonces eso no sé si es una satisfacción, pero en todo caso permite un mundo más integrado, ¿no? Yo pienso que permite comparar. O sea, en la sociedad anterior tú satisfacías tus necesidades cuando habías cubierto un mínimo, ¿no? De alimentación, de acomodación, pero ahora como comparamos constantemente con el de al lado y hay una serie de productos constantemente surgiendo, ¿no? Nuevos, eso te hace tener una sensación de insatisfacción aún mayor, estás permanentemente comparándote con el de al lado. Y el de al lado tiene otra cosa que tú no tienes, entonces necesitas desearlo. Sí, la idea de envidia y de comparación es fundamental en verlo, ¿no? Y por eso dice lo de las comparaciones odiosas, ¿no? Llega un momento en que tampoco quieres, ser demasiado mejor que tu vecino, porque entonces al final te acabas sintiendo mal, ¿no? ¿Quieres algún...? ¿Sí?
antes de que se metiera en tema más imperialista o de este tipo, antes de eso si se explica a través del desarrollo de sus instituciones. Sí, lógicamente las instituciones, bueno, que en el caso de Estados Unidos es sobre todo la institución de la gran empresa, ¿no? Entonces, eso que Chandler lo ha tratado mucho, cómo crece la gran empresa a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, y cómo en este caso, a pesar de que luego Estados Unidos exporta e Inglaterra exporta el liberalismo económico, sin embargo, ha sido a través de la protección que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, el mercado interno que era suficiente. De hecho, en el principio, prácticamente en el desarrollo primero era suficiente el consumo y no había inversión exterior tampoco, y de hecho hubo mucha inversión que iba hacia Estados Unidos de Inglaterra, pero se desarrolló gracias a la protección, ¿no? Entonces, toda la teoría de la regulación en realidad estaría un poco siendo el ejemplo de cómo las distintas empresas se estaban protegiendo, y eso permitió el desarrollo a finales del siglo XIX con la creación de la gran empresa. Que posteriormente el Fordismo, el taylorismo, Fordismo se iban introduciendo también en Estados Unidos, pero el Estado potenciaba el desarrollo tanto en los ferrocarriles como en distintos, no como en el caso de Inglaterra, que realmente fue más autónomo, sino en el caso de Estados Unidos fue a través del Estado. Entonces, ese desarrollo es un desarrollo que además fue distinto de otros países. Ellos plantean que la sociedad estadounidense, que no se puede comparar con la sociedad europea, porque de hecho en Europa había intereses creados por parte de muchas empresas, industrias algodoneras respecto a las industrias laneras, ¿no? Entonces, bueno, era más difícil establecer determinadas instituciones. Sin embargo, en Estados Unidos fue un mundo de oportunidades, ¿no? Eso también influyó mucho. Las instituciones que se crearon fueron distintas, porque la propiedad, de hecho, se fue creando durante el siglo XIX a través de la idea de frontera. Se iba a la frontera las personas que huían de las fábricas y de la explotación de las fábricas iban a la frontera para ser agricultores. Lo contrario de lo que sucedía en Europa, que era los agricultores iban a las ciudades, ¿no? Entonces, realmente el desarrollo institucional fue totalmente distinto por la forma en que se produce ese desarrollo y la forma de toma de la propiedad. Y en el caso de Estados Unidos, el Estado fue importante, pero al mismo tiempo era muy anarquista. Y de hecho, los anarquistas, con muchos de los teóricos, defienden la independencia de cada una de las personas en una idea bastante anarquista, ¿no? Y una idea de libertad muy libertaria. Pero en todo caso, bueno, el desarrollo obviamente se demuestra que las instituciones que se fueron estableciendo fueron las que permitieron el desarrollo, ¿no? Sobre todo por el desarrollo diferencial respecto a Europa, y que además hacía que este respecto al oeste nos permitiera unos beneficios mayores, y que además los salarios siguieran siendo altos frente a lo que pasaba en Europa, ¿no? Entonces había por una parte capitalización, porque los salarios altos llevaban a que las empresas sustituyeran máquina por hombre, y por otra parte salarios altos porque siempre había la posibilidad de ir a la frontera, ¿no? Bueno, el desarrollo es, no sé si te he respondido, pero... Y un poco tendría que ver con esta corriente de pensamiento, por ejemplo, la creación de lo que la creación, por ejemplo, de carreras universitarias como ingeniería civil, como ciencias políticas, que hoy en día no es así, pero y ciencias políticas tengo la sensación, o algo así, la idea vaga un poco de que nació efectivamente en Estados Unidos esa como carrera.
populismo. Pero en todo caso, sí, las instituciones políticas, por ejemplo, en la London School of Economics and Political Science, ya era Political Science, ¿no? Y en Inglaterra también la idea política que estaba incluida dentro de la economía, y la economía se suponía que estaba supeditada a la política, pero la economía de hecho se extinguió de la política porque pretendía, o la idea era que no se intrometiera, que fuera algo teórico separado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, efectivamente empieza a surgir la idea de la política. Y en el caso, bueno, en Estados Unidos tiene importancia la universidad en términos políticos, sociológicos, y la sociología está bastante desarrollada. Y no sé si será por el institucionalismo americano, tal vez son más pragmáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor el pragmatismo es lo que les lleva el estudio de la política también, como desde una perspectiva más ortodoxa en muchos casos, ¿no? Republicana y demás.